Bueno, seguimos en Córdoba 15 en el streaming de Por Deporte Play y me estoy riendo porque, claro, vi la hora y yo lo esperaba al Chacho acá, y me dice Sí, voy, claro. y no. Hubo paro de bondi. Hubo paro de bondi, Claro. feriado, el Chacho no se pudo mover, se ve que de la casa, pero sí lo tenemos por Zoom, el Chachito Herrera. A ver, ¿está del otro lado el Chacho o no? Para Sí, saludarlo, ahí está. Ahí está. Martincho. Impecable. Volveré y seré millones, Chacho. Me empecé a poner ¿Cómo nervioso, andan? ¿Todo Chacho. bien? Me empecé a poner nervioso, Chacho. No, perdón. La verdad estuve complicado hoy y me olvidé de avisar. Pero bueno, estamos acá No, virtual de no hay forma. problema, estamos perfectos, Chacho. Si la idea es tener tu testimonio. ¿Cómo andas, Chancho? ¿Cómo va esa actividad? ¿Cómo venís con el año? Bueno, la verdad que todo muy bien. Hace 2 semanas hemos terminado el Super Rugby América, que es un poco nuestra actividad principal en la primera parte del año, y ya estamos trabajando y colaborando con todas las uniones, con todo lo que es esta Nation Cup y la ventana de julio que se llama. Así la verdad que muy bien, con mucho laburo y muchos proyectos dentro de Sudamérica Rugby. Chacho, vos sabés que acá tuvimos la posibilidad de hablar con jugadores prácticamente de tu edad, con el Turco Simes, el Pepe Luna, y bueno, siempre hablamos, viste, de esa época dorada del seleccionado de Córdoba, en aquel primer título conseguido en Comodoro de Rivadavia, bueno, en aquella época cuando les tocaba a ustedes formar parte de los Pumas, a vos te tocó mucho Puma Seven, aquel Córdoba Athletic también que empezaba como a pedir pista. ¿Qué recordas de todo eso, Chacho? Como para poner un poco en cronología tu época de jugador, cómo se vivió desde cerca. Bueno, la verdad que creo hemos sido unos privilegiados, ¿no? El grupo humano en el cual nos juntamos, toda la parte del trabajo que se había hecho en los clubes en el año 80 y en los años 70, de todo el trabajo de infantiles de los clubes y de la Unión de Córdoba. Y bueno, tuvimos la suerte de juntarnos a algunas camadas de distintos clubes y armar un lindo grupo humano, y a partir de ahí también poder hacer un buen grupo de jugadores de rugby, que la verdad que fue un placer para mí participar, y hoy por hoy tengo grandes amigos en todos los clubes después de eso, ¿no? ¿Y vos Realmente. y el Atlético cómo estaba en esa época, Chacho? ¿Cómo era protagonista o quizás lo tenía más tala, más tablada? No, no estaba el palo, sí, Estaba estaba. palo, está bien. El Atleti en esa época, en el año 90, tenía un buen equipo, y la verdad que anduvimos muy bien y siempre estábamos ahí en la discusión, la pelea del torneo. Lo que pasa que el torneo Córdoba, como siempre, un torneo muy duro, un torneo de mucha competencia, así que, pero creo que estábamos en un buen nivel y participábamos, y a nivel nacional también tuvimos buenos años también, por suerte. Pero también, bueno, tenías otros clubes en Córdoba que también hacían un buen laburo, y bueno, la verdad que lo que sí digo siempre es que disfruté del juego. Claro, En mi club, claro. en mi club lo disfruté, y también lo disfruté en el seleccionado y cuando estaba a nivel nacional también. Y eso es lo Y, importante, ¿no? Chacho, y de ese Athletic, ¿qué referentes tenés de juego? Me acuerdo, bueno, cuando jugaste con Juan, tu hermano, era un equipazo. Me acuerdo del ratón Trabuco, no sé si llegaste a jugar con Gabriel Motu, Gotuso. sí, 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 Ah, sí, sí. claro. sí, jugué. Tuve el placer de jugar con Gabriel Gotuso y con Guillermo Trabuco, que para mí fueron dos grandes jugadores del Los Córdoba cracks. Athletic. Diferentes, ¿no? Diferentes. Es un placer, la Sí, verdad. Aparte de ser buenos tipos, grandes jugadores. Y después claro. sí, hay un montón de jugadores jóvenes o viejos. Bueno, Martín, jugué con tu hermano, con Eduardo, que también era un gran jugador, y Sí, en Cristian, esa época, Damián, Cristian un Barra, montón de tipos. Damián, Daniel Lazaño, con Lucio Bedoya, con el Memo Sí, Urza, con Lucio la Pepa, El Bedoya, el Tutipazo. el Tutipá, Tuti. Un equipazo, ¿eh? todo, sí, el Fede, todos eran Marcelo, había una buenas camadas de jugadores que teníamos un lindo equipo. Lo que pasa que también Tablada, Tala, Jockey, Bajo, todo, era la U, eran partidos espectaculares, la verdad. Empezó a crecer mucho el rugby del interior con los dos Villamaría y Urucuré. La verdad que el rugby de Córdoba hoy, y en esa época se empezó a poner muy competitivo.
pero como siempre digo yo, disfruté del juego y de jugar, que eso era lo Mm. importante. Me Claro. Chacho, encantaba. ¿cómo era esa época absolutamente amateur del rugby de Córdoba? Digo, en la preparación, en cómo se entraba a la cancha, siendo que lo tuyo era mucho más talento, imagino, que lo físico. Digo, más allá de tu velocidad, por ahí no en el portento físico. ¿Cómo contrarrestabas eso? Sí, sí, en esa época la verdad que era un rugby todavía muy amateur y muy Mm, social. claro. Había mucho entrenamiento por fuera del entrenamiento del club, pero por ahí era un entrenamiento más basado en la fuerza o más basado en el peso que en los entrenamientos de hoy que son en el alto rendimiento y en la cadena de movimiento. O sea, antes había jugadores muy grandotes, muy fuertes, que por ahí no se podían mover demasiado o eran muy rígidos, y hoy vos ves jugadores que son atletas, ¿entendés? Entonces creo que la preparación física era distinta. Y bueno, y como todo jugador que por ahí me tocaba a mí ser más chico que los demás, te las rebuscas con otro tipo de herramientas, como buena técnica en el tackle, saber ocupar los espacios, moverte rápido, y bueno, Ujú. Sí, como, sí. como hacen hoy los jugadores más chicos. En Ahora, su época, Chacho, el Córdoba Athletic siempre tuvo CDN tocatero histórico, ¿no? Es como que lo llevan en la sangre, pareciera. sí, nosotros tenemos una concepción del juego que es en busca del jugador inteligente, de que busque los espacios y ataque, pero también no tenemos que dejar el lado del sacrificio, de la obtención y la defensa. Entonces, en una época por ahí era demasiado juego, entonces tratamos de buscar un equilibrio también, de que buscar jugadores que sepan pasar y sepan jugar, y también un poco de jugadores que se sacrifiquen en defensa y en la obtención de la Ujú, pelota, porque si no es muy difícil jugar solo atacando, ¿no? ujú. Así que en ese sentido, bueno, cada club tiene su filosofía y su Claro, forma de claro. ver. Nosotros lo vemos más por el lado de Ujú. eso, ¿no? De tratar de jugar y de atacar un poco los espacios. No es fácil, pero bueno, Chacho, ¿qué se recordás trata. de aquel Athletic en los 90 y fin de los 80 también? En el concierto nacional, no tengo muchas referencias digamos, de haber progresado mucho a nivel títulos del interior o nacional de Sí, clubes. ¿Eh? sí, la verdad que en la época de los 90 nosotros, por ejemplo, jugamos el primer Nacional de Clubes, que perdimos una semifinal con el Con el SIC, SIC, sí, que vino la el Vanese, me verdad, acuerdo el sí, Vanese estuvo. El Tano sí, Lofreda, sí. Sí, me Estaba el acuerdo. Tano, sí, era un claro. equipo del SIG, un muy buen equipo del SIG, y nosotros la verdad que ese año anduvimos muy bien, y después a nivel nacional sí, nos ha costado un poco más. Creo que me parece que las finales que perdieron ahora en estos años, el Atleti fue lo que más llegó a nivel torneo del interior. Sí, Y en esa época, los principios de los 90 todavía no estaba mucho el torneo del interior ni Claro. el nacional de clubes. claro. Arrancó a Había un partir torneo del federal, un torneo 94 y Sí, federal sí, que. sí. eh, Sí, sí, de hecho a todos los cordobeses les costaba en esa época, recién a fin de los 90 con el jockey y claro, a fin de los tablada. 90 Sí, es como que el rugby del interior empezó a entender un poco el mecanismo, y ahí creo que sí. se empezó a laburar mejor para el post-temporada, que era después del torneo local, que era muy duro, seguir con un plan para poder tener una buena participación en el torneo del interior o en los otros torneos que siguen, ¿no? Ujú. Pero Sí, bueno, sí, sí. sí, la verdad que bien. Chachito, figurita difícil, chacho. Estaba difícil de conseguir. Lo Cristian conseguimos. Martin y segundo venís vos, te hablo. Lo conseguimos el Chacho. Sí, sí, Ahí lo tenemos. tenemos, mira. Chacho, y todo este recorrido, ya te voy a preguntar por los Dogos, el seleccionado de Córdoba, que yo, que soy contemporáneo de hecho de edad con vos, me gusta mucho porque yo me quedé con una imagen muy fuerte grabada que ustedes transformaron al seleccionado de Córdoba con un club. Cuando en los 80, en los primeros años de los 90, estar en el seleccionado era una disputa dicho Se por la... renunciaba mucho, también Claro, se muchas renunciaba mucho, nos renuncias. contó el Turco Sime, no, dirige el del Tala, yo no voy del de Tablada o el de Athletic. Ustedes transformaron entre jockey, tablada, tala, bajo,
un club con los Dogos. Pero antes de preguntarte por el primer título en el 95, ¿cómo fuiste mechando tu participación con los Pumas Seven, Chacho? ¿Cuándo saltas a la escena internacional con los Pumas Seven? Sí, yo después de los juveniles en mi club y en el seleccionado de Córdoba, paso a participar en los Pumitas en el año 89, Ajá, que fuimos a jugar el torneo de la FIRA a Portugal. Y ahí salimos campeones del mundo, le ganamos a Francia y a Rusia. En esa época todavía no participaban los equipos anglosajones. ¿Ah? claro. Y cuando volvimos nos fue muy bien, la verdad que tuvimos una buena preparación. Yo ¿Recordás jugué algún nombre de apertura. esos Pumitas? Que Sí, después. sí, bueno, la camada mía era un muy buen equipo, estaba Pablo Camerling, Guillo Ah, Artemendía, ah, Gonzalo Camardón, estaba Luis Criscuolo, era un buen equipo que teníamos, y la verdad que anduvimos muy bien. Y cuando volvimos, yo con 18, 19 años, el que era entrenador y presidente de la delegación fue Aitor Otaño. ¿Ah? sí. Cuando Aitor vuelve de esa gira, lo nombran como encargado del Seven y al otro año nos llama a mí, a Gonzalo Camardón, para ir como jugadores jóvenes a integrar el plantel de Seven de Argentina. Y bueno, fuimos, empezamos a jugar y nos ganamos un poco el puesto. Y de ahí para adelante estuve hasta el año más o menos 97 Ah, mucho. participando del Seven. Sí, lo que pasa es que en esa época no había un circuito, Claro, la Claro. no competencia era había... anual en dos Japón, segmentos. sí. Y en esa época, Javi, estaba el Seven de Su- Punta del Este, ¿Y el sudamericano? estaba el ¿Quién? sudamericano, sí, pero el sudamericano se hacía poco, cada 2 o 3 años, y era el Seven de Punta del Este y el de Hong Kong, y Ah, algún Claro. Seven más que había, pero no había circuito, no había ah, mucho más que eso. claro. Bueno, Chacho, pero Entonces, si vos decís esto citaban ahora, un par de días antes, sí. no digo que vos te escucho, mirá que lo que es la paradoja, ¿no? Te tocó jugar poco en aquella época y hoy estás en un punto estratégico como gerente de competencia de Sudamérica Rugby y están todo el tiempo organizando cómo estás mirando esta parte débil de Bilucha de los 90 de actividad y hoy los seleccionados tienen mucha actividad lo de la región. Bueno, pero cambió todo, Martín. Primero cambió de que el Seven y el rugby pasó de ser un deporte informal a ser olímpico. Empezó también a haber un calendario de competencias tanto para el Seven como para el 15. Empezó a crecer también las ramas masculino y femenino. Entonces fue rotundo el cambio y a partir del circuito mundial de la World Rugby, ahí también hubo un calendario de Seven en el cual vos podías prepararte como un especialista de la modalidad, no solo de 15 sino también de Seven. O sea, fue un cambio en todo, en Claro. estructural, en la parte del juego, en todo lo significa, ¿no? Más allá que por ahí el Seven va a haber que darle una vuelta de rosca o algo, porque lo que se dificulta del Seven es que es muy costoso y que no es hoy por hoy, por lo que veo, no es un evento sustentable el formato que tiene hoy, ¿no? Bueno, Chacho, Debe y ser ahora bien sí te complicado. llevo a los dos al seleccionado de Córdoba, me acuerdo que charlamos con el Turco Simes, ese título del 95. ¿Cuánto significó para ustedes levantar ese primer trofeo para Córdoba? Bueno, nosotros, primero yo creo que es todo, como yo digo, el laburo de los infantiles de los clubes se fue materializando en las juveniles, en los seleccionados juveniles. Y después se fueron juntando buenas camadas de jugadores y aparte de haber buenas camadas de jugadores, también empezó a haber como una cordialidad entre los clubes y empezamos a unirnos a través del seleccionado. Y la verdad que dejamos de lado lo que venía arrastrando cada uno de su club o algún tipo de cosa y lo único que pusimos como un objetivo en común, prioritario, que era laburar para salir campeones argentinos y empezar a cambiar la historia del seleccionado Córdoba, que creíamos
que en algún momento el rugby de Córdoba tenía que demostrar que era de una de las potencias de Argentina. Y la verdad que empezamos a laburar desde el 92, donde una cama de jugadores se empezó a sumar y después cuando ya estuvimos un poco, creo que más maduros y un poco más con una confianza mejor, pudimos llegar había en esa época equipos muy duros. Buenos Aires de esa época era muy duro, Tucumán, Tucumán, sí. Rosario, Sí, sí. era tremendo. Entonces, realmente el campeonato argentino tenía un gran nivel y por suerte pudimos en el 95, se nos dio ganar semifinal a Buenos Aires y la final a Tucumán, dos de los equipos más duros que creo que había en esa época en el rugby argentino, ¿no? Sí, y a partir Con de... un Buenos Aires con, no sé, Pumas, 15 Pumas Sí, titulares y Pumas suplentes Claro, teníamos. claro, sí, sí. claro, Equipazo. claro, claro. Y a partir de ahí, Chacho, se rompe algo, ¿no? Como digo, a nivel Córdoba, a nivel rugby cordobés, como para empezar a ganar torneos. Después viene el del 97, si mal no recuerdo, y Sí, siguen ganando que después. ahí hicimos 95, Ah, 96, y 97. 97. Fueron Sí, sí, tres sí. años seguidos. Sí, creo que nos sacamos el miedo Claro. y creo que ahí empezamos a... También se dio justo esos años que teníamos un buen equipo y bueno, se dieron también en esos torneos y la verdad que estuvo muy bueno. Pero yo creo que el grupo humano iba más allá de la parte técnica también, porque por ahí creo que los otros equipos con los que jugamos técnicamente eran superiores, pero nosotros creo le llegamos a dominar o a ganar porque ya nos conocíamos mucho y sabíamos perfectamente qué es lo que necesitábamos para poder llegar a cumplir el objetivo. Chacho, Así que eso para también jugar está en los bueno. Pumas en aquella época tenías que romperla en el seleccionado de Córdoba y encima ser campeón argentino o quizás no. No, yo creo que en esa época el seleccionado argentino tenía todavía mucho de lo que era política y mucho de lo que era, se mezclaban muchas cosas, Lo, ¿no? lo- lo definió el Eh, Turco Simes cuando estuvo claramente esa transición de 6 entrenadores, 7 en 4 o 5 años, claro, una pelea de poder había, ahí, que siempre lo había hubo. mucha disputa de poderes, muchas cosas complicadas. Por supuesto que cada entrenador por ahí llevaba a los jugadores que él más confianza le tenía, pero bueno, por ahí lo que pasaba es que cuando iba un entrenador, no sé, de Rosario, iban muchos jugadores de Rosario. Cuando iba uno de Buenos Aires, entonces no había como hoy un plan de alto rendimiento donde realmente el jugador se lo seguía, se lo preparaba para poder llegar al seleccionado argentino. Vos por ahí pegabas uno o dos partidos más o menos bien y justo te veían y capaz que podías tener la suerte de jugar o de estar en el seleccionado nacional o por ahí no. Pero Claro. bueno, esas eran consecuencias. Era la realidad de ese momento. Sí, sí, no digo que no se hicieran las cosas bien y que los jugadores que jugaban en los Pumas no eran los mejores, No, ni no, no, mucho claro, menos, ¿no? claro, Sino claro. que realmente era difícil tener una continuidad en un rugby por ahí más amateur que el que se vive hoy. No digo que el rugby hoy no sea amateur de los clubes, pero sino, sí a nivel de selección nacional era mucho más informal que hoy que se hace en todo un proceso y tiene mucho más estudiado todo el sistema, ¿no? Claro. Mirá, estamos justo Así es. con Chacho. Chachito, ¿cómo andas? Escúchame, yo te voy a llevar a otro foco, que es con tu dilatada trayectoria, tanto como jugador, tus experiencias, tu conocimiento, tus capacidades, podrías describir, que lo venís haciendo por segmento, cómo fue evolucionando el rugby argentino y cómo es la preparación de los jugadores en un plano nacional, en un plano de rendimiento, llevado a la competencia, donde vos hace muchos años que estás también, con una carrera también extraordinaria, viendo cómo se fue formando esta Superliga Americana y cómo esto está impactando beneficiosamente a través del derrame de los staff y los jugadores que participan de otro nivel de competencia y bajan y los equipos cordobeses son más ofensivos, hay más puntos, se juega más. Entonces tu mirada en la formación de jugadores, en la evolución de la competencia, este contexto que lo podemos focalizar por segmentos, pero en una línea de tiempo que vos la tenés más clara que todos nosotros.
Sí, la verdad es buena la pregunta. Mira, yo primero te voy a ir al tema del club. Vos me conocés igual Sí, sí. que los que están ahí. Yo soy un apasionado de mi club y creo que todos los que estamos por ahí relacionados al juego, estamos ahí. Hoy por hoy sigo entrenando. Hace 35 años que entreno el rugby de mi club y voy, ayudo. Y creo que esa pasión, la cual no la tenemos que perder, es buenísima, ¿no? De ir, dar, eh, como siempre le decimos, ¿no? Es formar jugadores y jugadoras a través de los valores del deporte. Y el valor del deporte es saber, si perdés, es meterle más ganas, si ganás, ser humilde en la victoria, ser disciplinado, ser responsable y tratar de en ese sentido seguir con esa mística que tiene todos los deportes amateur, que creo que no solo el rugby lo tiene, ¿no? Entonces, partiendo de eso, es donde nosotros, también como país, ¿no? Nosotros tenemos un país en el cual la educación en las escuelas no le da a los jóvenes o a los niños la parte de la preparación física. Entonces, vos como papá, como chico, ¿a dónde vas a ir a practicar un deporte? Y caes en estos clubes sociales, donde esos clubes sociales se han hecho tan fuertes y tan queridos porque cumple una herramienta social indispensable en la sociedad, ¿no? Vos tenés que criar mente y cuerpo y espíritu. Y en base a eso el club te da lo que no te da toda la parte de la estructura educacional o del sistema educativo argentino, ¿no? Que sí lo tienen clubes, sí lo tienen países desarrollados más como Inglaterra, Nueva Zelanda, Sí, Estados Unidos, donde la Australia, claro. educación va acompañada del deporte. Claro. Partiendo de eso, de que es indispensable, el rugby argentino yo creo que ha ido evolucionando y ahí se ha ido perfeccionando. Yo siempre hablo con Daniel Urca de que la verdad que es un crack, igual que un montón de gente que ha pasado también por Sudamérica y por la UAR. En una época, creo que el quiebre es en el año 2007, ¿no? Cuando jugadores que estaban en Europa, acá había muy pocos jugadores que jugaban acá, hacen un gran esfuerzo y llegan a ser bronce en un mundial ultra profesional. Entonces, a partir de ahí, la Unión Argentina de Rugby debe haber dicho, che, si no armamos un plan de mediano o alto rendimiento para que nuestros jugadores lleguen a jugar contra estas potencias, nunca vamos a poder seguir estando en esta mesa, Claro. donde la verdad que es muy difícil, sino competir con un Inglaterra, un Francia y todos los países del sur. Y ahí en ese plan de alto rendimiento es donde empiezan a aparecer todas estas herramientas o estos proyectos que se fueron armando, como te acordás cuando Pampa jugaba ahí en En la Vodacom, Sudáfrica, en la Vodacom, que se fueron como en tres la meses la primera experiencia. Vodacom. Sí, Ah, recuerdo. Sí, sí, Bueno, y sí. todos esos proyectos y programas eran todos caminos de el club, esa franja que quedaba hasta el rugby ultra profesional, y ¿no? aparecen los Pladar Entonces, ahí, en el medio aparece entre los Pampas, ahí aparecen los aparecen Pladar, los los plan pladares, de alto aparece todo rendimiento. este plan. Bueno, y hoy la Unión Argentina de Rugby está organizada con estos centros de mediano y alto rendimiento, donde Hoy academias serían, hoy llamadas academias. academias, ¿no? Y nosotros, como Sudamérica Rugby, eso mismo, esa misma problemática la tenían Uruguay, la tenía Chile y Brasil y Paraguay. Nosotros lo que queríamos hacer a nivel de Sudamérica es cómo ayudamos nosotros a nuestros países de la región, como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay, a tener una competencia en la cual ellos puedan tener un lugar, una fábrica que le decimos, donde preparen sus jugadores, preparen entrenadores y jugadoras. Entonces ahí lo primero que necesita es competencia. Entonces hicimos el proyecto, hablamos con World Rugby que nos apoyó y empezamos con este proyecto que empezamos con la SLAR, si se Claro, acuerdan que era claro, la sí, sí. Superliga Americana Americana. de Rugby. Sí, Bueno, el proyecto, por supuesto, también era tratar de incluir a algunos
equipos del norte para hacerlo más atractivo, pero bueno, empezamos de una forma sencilla y humilde, con todos los equipos de acá, y empezamos a trabajar. Y creo que paso a paso y año a año el proyecto ha ido creciendo, ha ido mejorando, los Evolucionando, países han ¿no? ido Claro. entendiendo. ¿Mm? Evolucionando en sí mismo porque al desaparecer el Super Rugby donde jugaban Jaguares. los Jaguares, Sí, obliga y le sí. da una inyección a la SLAR para transformarse en la Bueno, y Superliga. ahí también, por ejemplo, nuestros objetivos, más allá de formar jugadores de Argentina, que es un proyecto también de Argentina, Uruguay y Chile, Chile clasificó por primera vez al Mundial, Claro. entonces eso para nosotros fue muy bueno y volvió a clasificar al Mundial, o sea, eso también nos dio. Y Uruguay clasificó al Mundial como Américas 1, que nunca lo había hecho y nunca le había ganado. Y bueno, clasificó como Américas 1 en el Mundial en el El Shadow. 20, en el Después pasado y en el claro. 19, y después Claro. volvió a clasificar, ¿no? Entonces, todo eso nos dio a nosotros como Un un espaldarazo para frente a la World Rugby. Decir, che, acá se están haciendo las cosas bien y están los resultados. Así es, y todo eso nos dio a nosotros como diciendo, che, creo que el camino es por acá, y la verdad que en ese sentido, bueno, empezó también la Unión Argentina de Rugby a ver de que después de Super Rugby América el año pasado jugaron 12 chicos que habían jugado Super Rugby América en los Pumas, Claro. entonces decís, che, mira vos qué bien, cómo, y jugando en un buen nivel, porque el miedo que nosotros teníamos, que hablaba con Daniel, era que, che, después de Super Rugby América, podrán jugar y tendrán el nivel, y la verdad que nos hemos dado cuenta de que en la mayoría de los casos los chicos han funcionado muy bien y han estado muy bien preparados. Y aparte también no solo los jugadores, sino también vos vas preparando entrenadores, entrenadores como Galatro, Giglione, no sé, chicos que están hoy haciendo sus herramientas en los equipos argentinos, Galindo, y después también está Leguizamón, y después en los otros países, preparo de físicos, médicos, todas las áreas funcionales. Y hoy por hoy te diría también que a nivel de competencia tenemos un estándar de competencia muy parecido a World Rugby. O sea, nosotros en Super Rugby América tenemos una estructura local que hemos ido capacitando en todas las uniones y franquicias, donde tenés todas las áreas de competencia cubiertas, como Match Commission, en mesa del juego, HIA, la parte médica, la parte. Entonces realmente eso ha hecho crecer el rugby regional, no solo en el juego y el jugador, sino en todo lo que involucra la competencia del mediano y alto rendimiento, que la Ya, verdad que está muy bueno. sí, y el fin de semana tuvieron una linda actividad, todos estos equipos Tier 2, no Tier 1, sino con mucha actividad, con Chile, con Uruguay, en la región, viniendo Samoa, Estados Unidos, con Portugal. No, está muy lindo, Chacho, esa posición. ¿Y cómo viste a los Pumas el sábado? ¿Qué podés ver? ¿Qué lectura haces de lo que fue el partido con Escocia? Bueno, la verdad que fue un partido duro. Los escoceses creo que nos leyeron bien, y son un equipo muy, muy inteligente, y nos atacó, creo, por lo poco que puedo, porque no soy un especialista de alto rendimiento, pero creo que nos atacó muy bien por las bandas externas, ¿no? Nos Claro. ponían señuelos y nos atacaban fuerte y rápido por las bandas externas, pero no, eso creo nos dificultó. Igual Argentina también no es fácil, ¿no? Juntar el equipo Claro. una semana antes, prepararte. Pero bueno, yo creo que los Pumas, esto es un nuevo desafío, que es esta Nation Cup que está organizando la World Rugby. No sé a nivel organizativo, logístico, creo que debe ser muy difícil, porque estás combinando países de dos regiones, y que la verdad los viajes y los trayectos deben ser, para los europeos más que todo, debe ser difícil, porque Escocia creo jugaba acá y creo que ahora se tenía que Claro, ir, no se va a sé, Ah, Sudáfrica Sudáfrica. a y Sudáfrica. Gales, hoy puso una nota en Córdoba 15 que Gales jugó con Fiji en Cardiff y ahora se viene a Argentina y también, digamos, después vuelve viajan un montón. Era como la queja, Claro, entre claro. comillas, ¿no? Sí, no debe ser fácil.
Y bueno, pero lo mismo, creo que es un lindo desafío y está bueno también hacerlo como un sistema de competencia en el cual vos vayas ganando tu lugar. Y creo que las grandes finales que se van a hacer en noviembre también va a ser muy atractivo, qué sé yo. Pero bueno, creo que está bueno probar, está bueno tratar de hacer algo nuevo. Está bueno que busquen alternativas mientras se cuide también el bienestar de los jugadores, ¿no? Pero la verdad que creo que el desafío va a estar lindo y espero que le vaya bien al equipo argentino, ¿no? Chacho, para cerrar la nota y dejarte ya tranquilo y libre, te voy a mostrar una foto, no sé si la podrás ver vos ahora. Mira, Sí, ahí lo la estoy estamos viendo. viendo, al Negrito Carreras, a Tutín Moyano y a Joaquín Oviedo. Los tres jugaron el sábado frente a Escocia. Los tres del Córdoba Athletic con Leonel Oviedo en el plantel. Un Córdoba Athletic que se ha transformado en los últimos años cuando uno empieza a ver Pumitas, Pumitas, Pumas Seven, Pumas. ¿Qué sentís vos como referente del Córdoba Athletic con estos tres cracks que estuvieron el sábado y con lo que es, cómo representan a tu club, a tu equipo hoy en el seleccionado argentino? Bueno, la verdad que para mí es un orgullo que el negro, King Kong y el Tutín, además Tutín tengo un aprecio especial porque es hijo de un gran amigo mío, del gordito. Creo que es espectacular, ¿no? Más que todo por ellos. Pero creo que a nosotros como club nos hace ver de que algo bien estamos haciendo, ¿entendés? Porque Claro. más allá de formar buenos jugadores, formamos buenas personas, porque son chicos que son muy buena gente, son un ejemplo en lo deportivo y en lo humano. Y creo que es un reflejo de lo que hacemos no solo nosotros, sino todos Claro. los clubes de Córdoba y del país, cómo laburan y cómo trabajan, la verdad que es espectacular. Yo, Realmente en Chacho, la verdad eso. que viendo la lista con 9 cordobeses contra Escocia y acá cerramos la nota para dejarte tranquilo, me lleno de orgullo que 9 cordobeses, que Boris Wenger, que Leonel Oviedo, King, los que recién nombramos de Córdoba Athletic, que también esté el Mateo Soler, Matías Alemano, Faustino Sánchez Balarrolo, que fue titular, es un orgullo, la verdad, un orgullo para el rugby de Córdoba. Hay que ponerse de pie y aplaudir el laburo que han hecho todos estos clubes. Sí, la verdad que sí, que los clubes de Córdoba laburan muy bien, como todos los clubes del país. Y también el mensaje tiene que ser para aquellos clubes que son más chiquitos y por ahí que se les complica más y que realmente la reman más, porque la verdad que el día a día no hay que, yo siempre digo, no hay que perder la pasión en el juego. Claro. Entonces, porque que no sea solo ganar o perder o el éxito de salir Ah. campeón, sino que sea solo el hecho de disfrutar de jugar, de ir y jugar un sábado con los amigos y sí, poner todo, dejar todo, pero eso no lo tenemos que perder. La pasión de jugar en un deporte que es espectacular, la tenemos que seguir teniendo siempre. Más allá que ganemos, perdamos, empatemos. Diría, Eso es diría, diría fundamental. nuestro invitado que tuvimos, Basil Cargill, de Sudáfrica, que él, viste, vino a colaborar con Tabla y dijo, me sorprendió el voluntariado que hay en Argentina, en Córdoba, es impresionante, se sorprendió esto de ir con el corazón a ponerlo en el club y horas de laburo, gana, mira vos, ¿no? Sí, es inexplicable, ¿no? Pero realmente está muy bueno y está muy bueno también que se organicen y se capaciten para tratar de, que no solo con el voluntariado, sino también Claro. tratar de mejorar día a día en eso, pero la verdad que el trabajo que se está haciendo a nivel clubes, a nivel uniones regionales, a nivel Unión Argentina es espectacular y también las uniones de Sudamérica están trabajando muy bien, muchas, y en ese sentido también están creciendo, así que bueno, la verdad que es espectacular. Yo soy un privilegiado, siempre digo, me apasiona esto que hago y poder trabajar de esto que me apasiona también. Bueno,
vos Martín también y los que Sí, sí, están sí, no, ahí. pero es muy lindo verte ahí, ahí viste siempre al pie del cañón y preocupándose por la región y lo escuchar a los chilenos recontentos, a los uruguayos, quizás Brasil y Paraguay son los que más débiles dentro de la estructura están, pero es lindo, vienen contentos y bueno, eso es parte también de un laburo de ustedes que le dedican horas, no es que viene acá, cobra, juega contra Dogos y listo, hay toda una estructura, todo un laburo que también es generado por ustedes, ¿no? Sí, sí, la verdad que somos poquitos en Sudamérica, pero se labura bien, con responsabilidad y tratamos de que los proyectos sean más que todo para mejorar a todos los países de la región y creo que en cierta medida se está logrando y eso es muy importante. ¿Mm? Chacho, te mandamos un fuerte abrazo. No te tuvimos en vivo, pero sí te tuvimos por Zoom, que la idea es que estés. Sí, que era el estés. abrazo, pero, Sí. pero Yo lo veía a Javier que se me No, ponía no, nervioso. no. Dice, no viene el Chacho, no viene el Chacho, no viene el Chacho. figurita difícil, No, está no, Cristian les Martín y quería pedir Chacho. disculpas. No. Tuve dos reuniones y salí de la última reunión que fue como las 3:30 y me olvidé de que tenía que ir a No la hay radio. problema, Así no hay que, problema, Chachito. no, Fue no, un placer pero grande bueno. hablar con vos por esta vía y la verdad que un espectáculo y felicitarte a vos y a todos los que en cierta manera ponen un granito de arena para que se siga desarrollando Dogo, Pampa, Taruca, en Chile Cobra, es un poco eso. Así que gracias por todo, Chacho. Sí, quería agradecerles también por la entrevista. La verdad que el laburo que hacen es espectacular. Yo lo sigo, Ah, mira. veo siempre el programa, veo los reels, me divierto con las Las anécdotas. pavadas que... Van Acá, ¿viste? algunos amigos míos, hablan muy bien, otros hablan mal, otros hablan en contra de su club y ya sabemos quién es el enano este. Vale todo acá. Acá damos juego. Tocamos en el Pero medio y bueno, que se distribuya. bienvenido sea un poco la polémica, bienvenida sea todo, Pero siempre lo hacemos con pero cariño y con respeto, Chacho, para todos los no, invitados. sí, sí, Siempre, 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 ¿no? Eso siempre. eso Sin filtro, acá lo es sin tengo filtro, es clarísimo, lo tengo derecho, clarísimo. es sin Y además filtro. van todas las voces ahí, no Sí, se calla sí, sí. nadie, van Ni y te cuento hablan, el está álbum, buenísimo. de acá a fin de año el álbum. De las más- figuritas que sí, tenemos. un álbum de figuritas. Vos y Christian Martin son hasta ahora la más Eran las difícil. más difíciles. Sí. Las conseguimos, el Messi y No, Tim no, Payne. pero Tim yo Payne. Tim no, Payne y no, no. Messi. Las conseguimos las dos. No, Falta no, Mbappé, Claro, ¿eh? yo voy falta a estar Mbappé. siempre, voy a estar siempre. Así que Jalan cuando o quieran. jolan o jalan y nos falta empape. Son dos grosos. Pero vamos por eso. Ah, Chachito al lado, querido. al lado de todos los que han entrevistado, soy el más sencillo de todos, así que no No, se pero un vengan. crack, un crack. Nada. Fuerte abrazo, Chacho, y bueno, gracias por todo. Abrazo grande. Chao, Chachito. Abrazo y Bueno, gracias nos por vemos. todo. Abrazo Cuídense, grande. chau, Bueno, chau. pasó el Chacho Herrera, entonces, Juaco, querido, Javier. No nos fallo, no nos No fallo. nos fallo, no nos fallo. Yo veía que cuando veía la hora digo, hay algo. Preocupado, sí, estaba muy preocupado. Hay algunas coordenadas que no me dan. Uno más uno no me daba dos, me daba dos, me daba 1.50 y digo, ¿qué pasa acá? Pero bueno, nos avivamos, ¿no? Pero bien,